Hola, mi nombre es Emanuel Larcón y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la prescripción en acciones de seguros. La palabra prescripción en su amplia acepción jurídica, tanto en la doctrina como en la legislación y en la forma como ha sido acogida en nuestro Código Civil ecuatoriano en su artículo 2392, nos dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Dicho una vez esto, podemos encontrar que existen dos tipos de prescripciones. Está por un lado la prescripción adquisitiva, entendida como un método de adquirir las cosas ajenas por haberlas poseído dentro de un determinado periodo, y ha sido clasificada a su vez de ordinaria y extraordinaria. Por otro lado, también tenemos la prescripción extintiva, que también se le conoce como liberatoria o negativa. Esta es un medio de extinguir las acciones y lo que para el presente resulta realmente importante, porque trata de la prescripción como un medio para extinguir las acciones derivadas del contrato de seguro, tendiente a dejar sin efecto la pretensión del actor, toda vez que con ella se extingue el derecho de acción del actor, convirtiendo a la obligación en natural. En el ámbito de los seguros, la prescripción de los seguros suele ser la pérdida de vigencia de un derecho como consecuencia de haberse pasado el plazo que la ley determina para la reclamación. Las acciones derivadas del contrato de seguros por daños normalmente prescriben a los 2 años, y el plazo para la prescripción de acciones en el caso de los seguros de daños comienza en el momento en el que el asegurado es condenado por sentencia judicial al pago de una indemnización. El asegurado tiene un plazo de prescripción para reclamar a la empresa aseguradora los costos de los daños causados en el siniestro, los cuales siempre estarán estipulados en la póliza de seguro. El asegurado tiene por ley un plazo de 2 años para reclamar el importe de estos costos. Lo anteriormente mencionado, podemos determinar que la prescripción comienza cuando se comunique a la entidad aseguradora el siniestro, siempre y cuando haya existido una reclamación judicial que condene al asegurado al pago de los daños. Un ejemplo claro de cómo circula el tiempo para la prescripción de un seguro es el que les voy a explicar a continuación. Supongamos que contrató un seguro donde el riesgo y el interés asegurable recaen sobre su propia vida y donde el beneficiario es B. Las fechas para que se manejan es el 1 de enero del 2005. En esta fecha el cliente A muere, por lo que en la materia de seguros ha ocurrido el siniestro. Conforme a lo anterior, el B tendría 2 años a partir del conocimiento del siniestro para reclamar la indemnización a la aseguradora. Es decir, que tendrá 2 años desde el momento en el que se tenga el conocimiento real de la presunta muerte del A. Si el conocimiento de la muerte lo tuvo en el día del siniestro, tendrá hasta el 1 de enero del 2007 para ejercitar su pretensión, tiempo después lo cual su acción habrá finalizado por la prescripción ordinaria. Estos tiempos los podemos ver reflejados en la figura número 1. En la figura número 2 vemos que si el conocimiento del siniestro solo pudo por alguna razón ser conocido por el interesado 1 año después de que haya ocurrido el siniestro, desde ese momento empezará a contar el término de 2 años de la prescripción ordinaria, dado que por la calidad subjetiva de esta prescripción ese conocimiento se entiende obtenido desde que B se enteró de la muerte de A, que para este supuesto fue 1 año después. Eso quiere decir que fue en enero del 2006. Así las cosas, en el último momento en el que el interesado tuvo o haya debido tener conocimiento es el 1 de enero del 2006, como lo podemos ver en la figura número 2. Y por último, si resulta que B tuvo conocimiento del hecho o del siniestro 4 años después de ocurrido la muerte de A, es decir, el 1 de enero del 2009, solo tendrá 1 año esto quiere decir hasta el 1 de enero del 2010 para reclamar la indemnización, pues en ningún caso se podrá sobrepasar el término de 5 años desde la muerte o desde que ocurre el siniestro, porque cabe acotar que la prescripción venía corriendo paralelamente y esta es de carácter objetivo, o sea que no se cuenta desde el conocimiento que tuvo el B, o sea la persona interesada del siniestro, sino, valga la reiteración, desde la muerte del A.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Pivaque y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la subrogación. Nos dice que es un acto que implica el cambio de una persona por otra dentro de una relación jurídica, asumiendo el subrogado los deberes y derechos que antes ostentaba aquel a quien ha sustituido. Aunque hay diferentes tipos de subrogaciones, la más común es la que produce dentro de las relaciones de carácter económico, cambiando las personas del acreedor o del deudor. Por ejemplo, podemos tener una subrogación dentro de un préstamo hipotecario o en un contrato de compraventa. Uno de los puntos importantes nos dice que el Código Civil establece que puede llevarse a cabo sin necesidad de que se firme un nuevo contrato. Un caso típico es cuando un tercero ajeno a la relación entre acreedor y deudor abona la deuda previa aprobación por parte de quien estaba obligado originariamente al pago. Por lo tanto, la subrogación puede darse en cualquiera de dos posiciones de una obligación en posición deudora o acreedor. Subrogación en la posición acreedor. Mediante un negocio jurídico, ya sea inter vivos, por ejemplo las compraventas o la donación, o mortis causa por herencia, una persona adquiere la posición de acreedor en una deuda. En posición deudor, dado que un deudor es obligado al cumplimiento, es necesaria la autorización del acreedor para una subrogación, dada que puede ocurrir que el nuevo deudor no tenga tantos bienes o no esté suficiente capacitado para cumplir la obligación. Ahora hablemos sobre la subrogación dentro de los seguros, uno de los temas primordiales en este video. La subrogación en seguros es el derecho que tiene una aseguradora de recuperar el dinero que pagó a un asegurado por un reclamo, persiguiendo legalmente al responsable del accidente o pérdida. Permite a la aseguradora recuperar los costos, o sea, los pagos médicos, reparaciones, etc., incluyendo el deducible de la compañía de seguros del conductor responsable. Si el accidente no fue tu culpa, una subrogación exitosa significa un reembolso para usted y su asegurador. Nos dice también que la subrogación se produce cuando la aseguradora paga al asegurado la indemnización por los daños. 2. La aseguradora sustituye al asegurado en el ejercicio de sus derechos contra los terceros responsables. Y por último, la aseguradora persigue legalmente al tercero responsable para recuperar el dinero. Como última intervención de mi parte, tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué sucede cuando la falla no está claramente definida? Pongamos un ejemplo de un accidente automovilístico. Si no tienes la culpa completa, dependiendo de tu estado, es posible que no sea totalmente responsable de pagar tus propios costos de reparación. Podría decidir presentar un reclamo ante tu aseguradora, pagar tu deducible y dejar que tu aseguradora se encargue del resto. Dado que no tienes la culpa del todo en esta situación, tu compañía de seguros podrá optar por subrogar a la aseguradora de la otra parte para recuperar todos o algunos de los costos del accidente. Y nuestra otra pregunta es, ¿qué pasa si se renuncia a la subrogación? Una renuncia a la subrogación es un acuerdo que impide que su compañía de seguros actúe en su nombre para recuperar los gastos de la parte que tiene la culpa. Una renuncia a la subrogación entra en juego cuando el conductor que tiene la culpa quiere resolver el accidente, pero con su aseguradora fuera de escena. Asegúrese de entender completamente este tipo de renuncia antes de firmar un contrato. Una vez que se firma una excepción, tu compañía de seguros no podrá ir a batear por ti si algo sale mal, ya que ha renunciado a su derecho a hacerlo. La mayoría de las aseguradoras piden que les notifiques antes de firmar una renuncia a la subrogación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paula Espinel y hoy les voy a hablar sobre el estado de flujo. Bueno, como la introducción a la prescripción se clasifica que es la definición de prescripción según el Código Civil ecuatoriano, que es clasificado de la prescripción como prescripción adquisitiva, es un modo de adquirir bienes ajenos. Tenemos también prescripción extintiva, que es la extinción de acciones y derechos. Tenemos prescripción en seguros, que es el concepto de prescripción como pérdida de vigencia de un derecho. También a esto nos da un plazo legal, que es para acciones derivadas del contrato de seguro por daños entre 2 años. Inicio del plazo, desde la condena judicial al pago de la indemnización se comienza el inicio del plazo judicial.
Un ejemplo práctico podría ser donde A contrata a un seguro y B es el beneficiario de este. Se detalla sobre cómo se va a tomar en cuenta el tiempo para la prescripción según el conocimiento del siniestro. También tenemos, por otro lado, vamos a hablarle un poquito más sobre lo que es la subraygación. Bueno, en definición y concepto general de subraygación en relaciones jurídicas, existen tipos de subraygación como subraygación en la posición del acreedor, que es a cambio de que el acreedor en una deuda. Subraygación en la posición de deudor es la necesidad de autorización del acreedor para cambiar al deudor. Subraygación en seguros es el derecho de la aseguradora a recuperar costos pagados al asegurador persiguiendo al responsable del siniestro. También tenemos los aspectos legales y las consideraciones importantes de entender de las aplicaciones legales de la subraygación, como consecuencias de renunciar a una subraygación y cómo estaba afectada las reclamaciones. Bueno, pues en conclusión podemos decir que la relevancia de la prescripción y subraygación en el contexto del seguro, enfatizado en su impacto de los derechos y obligaciones tanto como para asegurados como para aseguradoras, está en el estado de flujo, va a proporcionar una vista clara del contenido del documento que nos va a facilitar la comprensión de los conceptos claves relacionados con la prescripción y subraygación en el ámbito de los seguros.